estadísticas que encontré antes del webinar, encontré una de LinkedIn en Learning Report que sacó el año pasado y dice que el 94% de los empleados estarán dispuestos a permanecer en una empresa si ésta invierte en su aprendizaje y desarrollo. Y evidentemente, más allá de un plan de formación, si también le da otras herramientas complementarias a estar, digamos, encaminado en las tendencias y nuevas habilidades, pues va a ser mucho mayor ese impacto. Ya que estamos hablando de esos procesos que están alrededor del talento humano y que también cómo se pueden integrar con el learnability, la pregunta sería, ¿cómo podemos integrar el learnability con procesos como la evaluación del desempeño o, digamos, otro tipo de procesos que a la final también, bueno, hacen parte e impactan en cada uno de los colaboradores, ¿no? Claro. Hombre, lo primero que hay que hacer es, entiendo, meterlo en la propia dinámica operativa del diseño también de esas evaluaciones, ¿no? Porque no es a lo mejor muy normal el incorporar a lo mejor la medición de este tipo de competencia en los cuestionarios, las evaluaciones que sea 360, etcétera. Entonces, yo entiendo que hay que hacer como una labor de cocina previa, ¿no? De diseño, de incorporación de esa competencia, en base un poco también al valor que le dé la empresa, pues ver el peso relativo en cómo se va a valorar esta competencia en relación al resto de competencias que se exigen en la empresa, y a partir de ahí, bueno, pues el hacerlo además también visible, ¿no? Porque, claro, si tú vas a medir algo, pues bueno, tienes que informar también al trabajador, ¿no? Dentro un poco también de esa justicia laboral, decir, oye, pues, ¿qué es lo que se espera al final hay un perfil de puesto, hay unas funciones de puesto y hay una expectativa de la empresa respecto a qué espera del trabajo anual, semestral del trabajador, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que hay que hacer una labor más operativa, pues como digo, de integración de esta competencia en todos los sistemas de evaluación. Ver, como digo, el peso relativo que tienen bueno, y valorar mucho eso, y valorarlo fundamentalmente por implicación y objetivamente la implicación va a estar muy vinculada a horas de capacitación, ¿no? Claro, Ni siquiera podemos entrar en materia porque romperíamos un poco la esencia de la competencia, que es, oye, pues el trabajador decide, ¿no? Dentro claro. del abanico que le dan, ¿no? Y sería pues meter esa variable, ¿no? De horas de formación no obligatoria en base pues a ese repositorio de formaciones pues que se le ponen a disposición, ¿no? Y meterlo en Claro. la ecuación, que como digo, pues no es lo habitual, ¿no? A día de hoy todavía, ¿no? Claro, mira, acá tenemos otra pregunta de una institución de educación y nos comenta si el learnability también está relacionado a la educación continua. Sabemos que en las instituciones de educación hay un componente de educación continua que, bueno, luego de que un egresado Claro. se gradúa, evidentemente seguir formándose. Entonces, ¿sí está relacionado con esto o cómo se complementa, cómo puede aportar también las instituciones ahí? Sí, claro, a ver, o sea, totalmente está relacionado, ¿vale? Pero tiene que estar el componente obligatoriedad o no, ¿vale? Cuando hablamos de Claro, educación continua, puede haber un particular, oye, pues que de una manera pues voluntaria accede a un portal de formación y elige pues formarse en una materia. Es educación continua. Esa educación continua puede venir de instituciones educativas, de universidades, de consultoras, ¿vale? Y es el particular el que decide cuándo, cómo, en qué materia se forma, ¿no? Ese es un ejemplo claro de learnability, ¿no? Distinto es el concepto de educación continua más integrado en la empresa y donde al final o sea, es formación o es educación continua, pero está muy vinculado al plan de formación de la empresa, ¿no? Y a la obligatoriedad a materias y a fechas, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues se pierde un poco la esencia, ¿no? claro. Y bueno, precisamente otra pregunta de Diana era, ¿cómo medir el impacto? O sea, ¿cómo medir la incorporación? Que está funcionando, que esto está no solamente funcionando, sino impactando en la organización. Claro. Fíjate también que acabamos de comentar, ¿no? El tema de la evaluación de desempeño, ¿no? Yo entiendo que la forma de poder medirlo es incorporarlo en todos los procesos, en todos esos procesos de diagnóstico, o sea, de Claro, evaluación de desempeño, pues de evaluación 360 y de esa manera ver realmente, bueno, pues el impacto que está teniendo, ¿no? Bueno, pues la learnability dentro de la empresa. La aplicación o el efecto directo, o sea, o la aplicación que pueda tener
en temas como de, no sé, pues de competitividad y tal, entiendo que es un camino a lo mejor un poquito más largo y más indirecto porque el camino a lo mejor más corto es hacerlo a través de del plan de formación donde están claros los perfiles, donde están claras las carencias, donde están claras las estrategias y el sesgo, y a partir de ahí se ataca como ese sesgo de una manera mucho más directa, ¿no? Luego, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de medirlo a nivel de evaluación de desempeño, pero a nivel de clima laboral también, ¿no? Es decir, pues por las encuestas de Sí, satisfacción, claro. pues, de otra forma también de ver, pues bueno, cómo está impactando esta apuesta de las empresas, pues por poner a disposición de los trabajadores los recursos necesarios para el desarrollo de la competencia, ¿no? Claro, claro, indudablemente. Si está impactando realmente en la retención del talento humano, por Claro, ejemplo, o digamos también en componentes que quizás no son core de negocio, pero que sí van a aportar valor, como por ejemplo esas competencias transversales, esas habilidades, esas soft skills que van a contribuir a una mejor relación y comunicación con el equipo de trabajo, en fin, entre claro. otros, ¿no? Bueno, tú mencionaste, evidentemente, una parte importante de la conferencia fue en la tecnología como pieza fundamental del proceso, pero me Sí, gustaría un poquito ahondear y profundizar, sobre todo en esto que ahorita es tendencia, ¿no? Todos los temas de inteligencia artificial, sí. de ChatGPT, de todo, que de hecho ya hemos tenido conferencias alrededor del tema, pero digamos desde el punto de vista del learnability, ¿qué, bueno, cómo te imaginas, no solamente ahorita en el presente, sino también de pronto quizás a un poquito más largo plazo que la tecnología, la inteligencia artificial pueda aportar, digamos, en todos estos procesos de aprender continuamente? Claro, pues fíjate, o sea, por un lado hemos comentado, bueno, el entorno tan cambiante en el que estamos, ¿vale? La tendencia precisamente, pues, por la tecnología, por el propio impacto de la tecnología en los procesos productivos, etcétera, la tendencia es a que ese entorno va a seguir cambiando y va a seguir cambiando pues, a una velocidad cada vez más grande, ¿no? Claro, Eso por un lado. Por lo tanto, eso requiere pues, una adaptación permanente, ¿no? Los que nos dedicamos, igual que vosotros, pues al mundo de la formación profesional, a actualizar competencias profesionales, pues sabemos que la recurrencia a la hora de actualizar competencias profesionales cada vez es mayor, ¿no? Y la tecnología está en el origen de esa velocidad de cambio, ¿vale? Y luego, por otro lado, también vemos que a nivel de la tecnología aplicada en la educación, pues también la evolución es brutal, ¿no? Como tú comentas, con toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de realidad aumentada, toda la parte de metaverso. ¿Qué ocurre? Que también, por otro lado, estamos comentando que la mayoría de recursos óptimos para el desarrollo de la learnability se desarrollan en un entorno tecnológico, ¿no? Estamos hablando del LMS, de contenidos de formación, formaciones de modalidad autoformativa, sin docente, por lo tanto, bueno, esa tecnología pues tiene que suplir todas, como digo, todas esas carencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco sumando todo lo que estamos comentando, la learnability va a ser una competencia que va a tener que crecer de manera también exponencial a cómo crece cómo está evolucionando la tecnología y cómo está evolucionando el entorno como consecuencia precisamente también de esos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces yo me imagino un futuro, vamos, un futuro a medio plazo donde bueno, pues se incrementen considerablemente pues, el volumen de recursos de formación puestos a disposición para el desarrollo de la learnability y no claro. solamente de recursos, sino de distintos tipos de recursos, ¿no? Entonces, bueno, realmente el futuro lo veo como, o sea, lo veo bastante positivo Claro. en ese contexto, ¿no? También estaba un poco pensando, ¿no? Hasta qué punto que sea una formación no obligatoria también puede facilitar el uso a lo mejor de determinado tipo de tecnología.